Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios que cumples con tus promesas. Y podemos confiar en ti, Señor, hasta la misma muerte. Gracias te damos esta mañana. A ti sea la honra y sea la gloria, Señor, ayer y hoy y para siempre. Esta mañana quisiera compartir un mensaje intitulado Las promesas de Dios a Israel son fieles. Las promesas de Dios a Israel son fieles. Y hermanos, yo creo que es importante que abordamos este tema, que toquemos este tema que es tan importante para Dios. En estos tiempos estamos estamos siendo testigos de que en todo el planeta se está levantando un espíritu de antisemitismo por todo el mundo, aún en los países desarrollados como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y los países europeos. Estamos viendo cada vez más actos antisemitas o actos en contra de los judíos, ¿verdad? Fuimos testigos octubre 7 del año 2023, cómo Hamas y otras organizaciones terroristas entraron a Israel y cometieron los crímenes más horrorosos, espantosos, y mataron a más judíos desde la Segunda Guerra Mundial. Hicieron cosas atroces que apenas puedo mencionar aquí, ¿verdad? Con una crueldad demoníaca, satánica, que, como digo, es difícil describir. Mujeres violadas, niños, bebés muertos sin misericordia, familias enteras borradas. Y la cosa es que hasta tomaron película, por eso nosotros las tenemos. Ellos mismos con sus teléfonos tomaron película de las aberraciones que cometieron. Y lo que vimos después, lo que sucedió después, es que en vez de condenar a Hamas, en vez de condenar estos actos no provocados, el odio hacia Israel se volvió hacia Israel. Y los que trataron de cometer genocidio se voltearon los papeles y ahora se le acusa a Israel de querer cometer genocidio. ¿Cómo está eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué está pasando? Es un espíritu que se llama el espíritu de antisemitismo. Discúlpenos, tenemos un micrófono y estamos tratando de... No voy a continuar con el mensaje. Este mal espíritu, tal vez un principado, ha estado operando desde que Dios llamó a Abraham a salir de la tierra de Mesopotamia a una tierra que el Señor le prometería. Y se ha manifestado a través de los siglos, ¿verdad? Donde el enemigo, Satanás, ha querido borrar, ha querido erradicar a los judíos desde el principio. Vemos a través de la historia, ¿verdad? Culminando con la Segunda Guerra Mundial,
um, de que Hitler mató a 6 millones de judíos, los erradicó, los borró. Y después de este acontecimiento se levantaron movimientos para que nunca volviera a suceder. Pero lo triste es que en los mismos países donde dijeron que ya no iba a suceder esto, se está volviendo a levantar este odio homicida en contra de los judíos. Y lo más triste para mí de todo esto es que este espíritu antisemítico ha entrado en la iglesia, ¿verdad? Hay iglesias que odian a Israel, que se oponen a Israel, que levantan embargos en contra de los productos israelíes a causa de este antisemitismo, a causa de este odio, ¿verdad? Que francamente no tiene sentido, porque los judíos no van a los países y crean turbas y tratan de apoderarse de los gobiernos y tantas cosas. Al contrario, cuando permiten a los judíos que prosperen, se levantan médicos, científicos, filósofos, educadores, políticos, que son bendición para el país. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Que la iglesia no lee las Santas Escrituras, que no lee la Biblia? ¿Qué está pasando? Dios hizo grandes promesas a Israel y se van a cumplir. Por eso intitulé este mensaje: las promesas de Dios a Israel son fieles y las va a cumplir. Vamos a ver aquí en Romanos capítulo 11, vamos a ver un discurso que Pablo tuvo con relación a Israel, con relación a los judíos. Y comienza diciendo ahí en el verso 1: por lo tanto, pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Hermanos, muchas personas se les olvida que Jesús, Yeshua, nuestro Salvador, la cabeza de la iglesia, es judío. Y muchos se les olvida que los autores de la Biblia, tal vez hay una sola excepción y muchos piensan que no es. Los autores son todos hebreos o judíos. Desde Moisés hasta Juan el teólogo son judíos. Y Pablo hace esta pregunta retórica y dice: ¿acaso Dios desechó a su pueblo? A su pueblo. Y dice en la manera más enfática, en el idioma griego, esta expresión de ninguna manera no se puede enfatizar más, que está diciendo no, de ninguna manera. Y luego les recuerda a los romanos, a los hermanos en Roma, les dice, yo también soy israelita. Fíjense, se identifica como israelita porque el término judío realmente se aplica, hermanos, a los que son de la tribu de Judá. Pero el término correcto para todos los judíos son hebreos o son israelíes en este tiempo. Y Pablo dijo que él era israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Tenemos que acordarnos de eso. Verso 2 dice: Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde un principio. ¿No saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías? De cómo invocó a Dios contra Israel cuando dijo: Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares. Solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Y cuál fue la respuesta divina?
Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? Estaba diciendo que Dios siempre tiene un remanente de israelíes o israelitas o judíos, como los quieran llamar, que son sus siervos. ¿Saben ustedes que desde que nació la iglesia en el día de Shavuot, de Pentecostés, que siempre han habido creyentes en Jesús, en Yeshua, judíos? Siempre. Han sido una muy pequeña minoría, pero siempre lo ha existido, han existido. Y lo que estaba diciendo Pablo aquí es de que Dios siempre ha tenido un remanente y siempre va a tener un remanente de judíos creyentes en él. Dios no ha rechazado a Israel. Hay una doctrina, una doctrina satánica que la llaman la doctrina del reemplazo. Y esa es la idea de que la iglesia reemplazó a Israel. Yo lo reto, ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia reemplazó a Israel, a los hebreos, a los judíos? No dice. No la reemplazó. Esta doctrina antisemita tiene sus orígenes desde el principio, ¿verdad? Porque Satanás, hermanos, miren, Satanás quiere destruir a los judíos porque no quiere que Jesús, Yeshua, regrese. Jesús les dijo antes de partir, les dijo, ustedes no me volverán a ver hasta que no digan Baruch haba Bashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces el diablo está tan loco y dice, ¿sabes qué? Lo único que tengo que hacer es erradicar a todos los judíos, matarlos, para que entonces no pueda venir el Mesías, no se cumpla esa profecía. Y ha hecho muy buen trabajo, ¿verdad? A través de los siglos muchos judíos han sido muertos a causa de este espíritu de antisemitismo. Y esta doctrina satánica se enmiscuyó en la iglesia y personas como Martín Lutero, los que consideran grandes de la iglesia, eran unos antisemitas rabiosos. Ustedes pueden leer los escritos de Martín Lutero, donde allí habla despectivamente de los judíos y decía que debían de ser erradicados. Un creyente en Jesús, en Yeshua, el que puso los 95 tesis en la puerta de la iglesia católica, comenzando así, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le llaman no el Renacimiento? El movimiento de los protestantes. Él fue el que causó una división que se dividiera la iglesia católica, lo que se llaman las protestantes, cuáles somos nosotros, de la iglesia católica. Un gran acontecimiento. Pero aún sin embargo, él y otros escritores eran antisemitas. Aún a los que llaman los padres de la iglesia eran antisemitas. Es este espíritu que se ha levantado y su meta es destruir a todos los hebreos, a todos los judíos, ¿verdad? Y por eso muchas iglesias que han abrazado esta falsa doctrina están en contra de Israel. Yo conozco gente que le dan helado a los que quieren destruir a Israel en contra de Israel, ¿verdad? Y lo único que Israel quiere es vivir en paz y lo atacan y hacen ataques terroristas, se defienden y luego acusan a Israel. Ahorita hay una mentira que están propagando que dicen que hay hambre ahí en Gaza y es una gran mentira. Acusan a Israel de que que está cometiendo genocidio. Hermanos, que es una gran mentira. Miren, si Israel, uno de los países más poderosos del mundo, de veras quisiera cometer genocidio, ya lo hubiera hecho. Ya lo hubiera hecho. Y los elementos radicales musulmanes, como Hamas, la liberación, la Organización de Liberación de Palestina y otros grupos terroristas, ellos quieren hacerlo, pero no pueden hacerlo.
Están tratando de crear las circunstancias donde sí puedan cometer genocidio en contra de Israel, incluyendo Irán. Y la única razón que no lo han hecho es porque no pueden. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ahí en el Salmo 121, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Hermanos, miren, el hecho de que Israel existe es el reloj, es la medida sobre los últimos tiempos. Hay otra mentira que se propaga, que dicen que este Israel no es el verdadero Israel. Hablan de los casarios, dice que son un grupo turco que se convirtió en el judaísmo y vinieron y habitaban en Israel. Hermanos, son mentiras todo eso. Claro que es Israel, claro que son hebreos, son judíos. Si no, Dios no los hubiera preservado. Estudien a la historia de Israel desde 1948, cuando se declaró nación. Fíjense todas las guerras que han peleado. Fíjense cómo Dios los ha preservado. Están rodeados de millones y millones de sus enemigos, pero ahí están. Y no nomás están ahí, sino que están prosperando. Israel se ha vuelto un poderío mundial, ¿verdad? Y lo único que quieren ellos es vivir en paz, pero hay elementos de día y de noche que viven para destruirlo. ¿Por qué? Porque es satánico. El diablo los quiere destruir porque odia a Dios y odia a su pueblo, porque por medio de Israel, ¿quién vino? Jesús, Yeshua, nuestro Salvador. Dios escogió a Israel no porque son tan amables o porque sean esto o lo otro, sino porque Dios tenía que escoger a alguien y escogió a Israel. Y ahora que estamos viviendo en estos últimos tiempos, ¿verdad? En los últimos minutos de los últimos tiempos, se están empezando a cumplir las profecías con relación a Israel. Verso 5, Romanos 11 dice, de la misma manera, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia, y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Pregunta. Israel no ha alcanzado lo que buscaba, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Ahora, ¿por qué fue endurecido el corazón de Israel? Por causa de los gentiles. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino Jesús, Yeshua, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces hubo un endurecimiento en el corazón de Israel, donde rechazaron a Jesús, a Yeshua, pero era para que pudieran ser injertados o salvos los gentiles al árbol de Israel, que es Jesús, que es Yeshua. Entonces, su corazón fue endurecido en parte para que los gentiles entraran en su iglesia y fueran salvos. Y cuando fue derramado el Espíritu Santo en Shavuot, en el Pentecostés, como lo llamamos, nació esa iglesia, nació esta creación que nadie vio que iba a venir. Y esta creación es compuesta de judíos y gentiles creyentes. Y es un periodo que nadie vio. ¿Verdad? Cuando el Señor le dio la revelación de las 70 semanas a Daniel, se cumplieron 69 semanas, el tiempo que Jesús, Yeshua, fue crucificado, pero queda una semana. Y lo que nadie vio es que iba a haber una pausa, iba a haber un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70, donde el Señor creó a esta creación especial llamada su iglesia, la esposa, la novia de Jesús, de Yeshua. Pero eso es solamente por un tiempo. Solamente por un tiempo.
cuando ya entren a formar parte de la iglesia los que han de ser salvos, se va a terminar el tiempo de la iglesia. Se va a terminar el tiempo de la novia de Jesús de Yeshua. Y el Señor Jesús Yeshua va a regresar por nosotros y nos va a llevar a celebrar las bodas del Cordero. Nos vamos a casar con Él. Vamos a, ¿cómo se llama eso? Cuando un matrimonio, se me fue la palabra, consumar. Vamos a consumar el matrimonio con nuestro Señor. ¿Y qué creen que va a pasar? Cuando la iglesia sea levantada o arrebatada en el rapto, entonces va a comenzar esa última semana de 7 años que en el libro de Daniel nos dice que no es para nadie más, sino para Israel y para Jerusalén. Ahí va a comenzar ese periodo de 7 años que conocemos como la tribulación. ¿Y qué creen que va a pasar? Al final de ese tiempo, todo Israel, toda la nación de Israel, ese remanente que va a sobrevivir, va a ser salvo. Y Jesús Yeshua va a regresar y va a juzgar a las naciones de acuerdo a cómo trataron a Israel, allí en el valle de Josafat. Los llama las naciones cordero y las naciones cabras. Las naciones cordero son aquellas que apoyaron a Israel, que rescataron a Israel, que les dieron de tomar, que los cuidaron, y las naciones cabras son los que maltrataron, los que rechazaron a Israel. Pongan atención en el mundo sobre todas las naciones que están en contra de Israel. Cuando hacen resoluciones en las Naciones Unidas, pongan atención cuáles son los países que siempre votan en contra de Israel. Y también observen a los países que están con Israel. Son muy pocos. Son muy pocos. Estados Unidos es uno de ellos. Y yo creo que es por parte de Dios porque es el país más poderoso y los ayuda y los defiende, si no ya lo hubieran destruido. Y hay unos cuantos más países latinoamericanos y en otro lugar, pero son tan pocos, hermanos. Son tan pocos. Y un día Dios va a juzgar a las naciones y a los individuos de acuerdo a cómo trataron a Israel. Y después de que haya pasado ese juicio, Jesús Yeshua va a establecer un reino aquí en la tierra por 1000 años. Se llama el milenio. Pueden leer sobre él ahí en Apocalipsis. ¿Y saben de dónde va a reinar? Pues ¿de dónde más, hermanos? ¿De dónde más? De Jerusalén. De Israel. Va a establecer su reino, se va a sentar en el lugar santísimo y ahí lo vamos a adorar todo el mundo como Dios. Es muy obvio. Jesús es el santo de Israel. Jesús es el león de la tribu de Judá y no de ninguna otra tribu de la tierra, sino la tribu de Judá. Y va a juzgar a los que se levantan en contra de su herencia. Hermano, Jesús no ha terminado con Israel. La iglesia es una creación separada. Tenemos nuestro propio, quien tiene su propio destino. Ni la iglesia reemplazó a Israel, ni Israel puede reemplazar a la iglesia porque tenemos un destino separado, por especial. Entonces, esta mañana, de veras quisiera apelar, hermanos, al que me está oyendo, al que me va a escuchar, que no estemos en el lado equivocado de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros decimos que amamos a Jesús, a Yeshua, pero que odiamos a su pueblo, por el cual murió también, y por medio del cual vino? ¿Cómo es posible que nos llamemos creyentes de Dios y estamos en contra de la nación de Israel? No es posible. Tenemos que reconocer todo esto que está pasando, el antisemitismo y tantas cosas, es nada menos que por causa del diablo, de Satanás. Es por causa del diablo.
Y nuestro trabajo como creyentes, hermanos, es estar orando por Israel. Salmos 122. Debemos estar orando por la paz de Jerusalén. Cuando oramos por eso, estamos pidiendo al Señor que revele a Jesús, a Yeshua, a Israel. Y estos tiempos son tiempos muy proféticos. ¿Sabían ustedes que desde la primera iglesia están viniendo muchos judíos a Jesús, a Yeshua, se están convirtiendo? Ahora tenemos grandes maestros judíos, grandes teólogos que han escrito obras tremendas. ¿Saben por qué? Porque son tiempos muy proféticos. El evangelio está siendo predicado en Israel y obviamente la mayoría no lo va a recibir, pero esa semilla está siendo plantados en ellos para que durante la tribulación, cuando reconozcan que fueron engañados por el antimesías, muchos de ellos se van a volver al Señor. ¿Verdad? Lo van a recibir como su Salvador, como su Dios. Y dice el profeta Zacarías que lo van a lamentar, van a llorar, aquel a quien traspasaron, como alguien que llora a su hijo primogénito. Van a ser tiempos gloriosos, hermanos. Pero tenemos que reconocer lo que está pasando. Todo este antisemitismo, todas estas están desacrando tumbas y edificios, están golpeando a los judíos simplemente por ser judíos. Tiene su propósito, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que el Señor los va a volver a juntar a todos. Déjenme ver si encuentro esa escritura. Ezequiel capítulo 36, versos 24 a 26 dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El Señor va a juntar a todos los judíos. Hermanos, miren, esto del antisemitismo va a crecer, no se va a mejorar. Y la razón es porque el Señor quiere que todos los judíos, todos los hebreos, se regresen a Israel. Y está pasando. Está pasando. Pero nosotros, los creyentes en Yeshua, no debemos de ser partícipes en este odio llamado antisemitismo. Nosotros debemos estar orando por la paz de Jerusalén y debemos también aportar y ayudar a los ministerios que tratan de alcanzar a los judíos. Y un día Dios nos va a premiar cuando hacemos eso. Fíjense lo que dice el profeta Zacarías. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Promesas. Son promesas a Israel. ¿Por qué es tan serio? Miren, hermanos, si de veras Dios, la iglesia reemplazó a Israel, entonces eso hace a Dios un mentiroso. Cuando decimos que la iglesia reemplazó a Israel, estamos diciendo que Dios mintió cuando lo hizo las promesas a Israel. Y eso no es cierto. Las promesas a Israel no son abrogables. Dios las va a cumplir a su tiempo. Otra cosa, si Dios no cumple sus promesas a Israel, entonces ¿cómo vamos a creer que va a cumplir sus promesas a la iglesia? Si Dios no fue fiel con Israel, ¿qué nos garantiza que va a ser fiel con la iglesia? La respuesta es que Dios es fiel a sus promesas. Y las promesas que le hizo a Israel son fieles
y son vigentes. Las promesas que nos hizo a la iglesia, su novia, son vigentes, son fieles y Él las va a cumplir a su tiempo. Entonces esta mañana yo quisiera invitar a todo el que me escucha que oremos por la paz de Jerusalén. Que amemos lo que Dios ama, que dejemos de escuchar las mentiras de las noticias. Son mentiras diseñadas para levantar a la gente en contra de Israel. El mundo lo va a hacer, sabemos, pero no lo hagas tú. Pídele al Señor que te dé un corazón por Israel, por su pueblo. Ora por ellos, ora por su salvación. Y eso va a tener su recompensa, tal vez no en esta vida. Tal vez la gente se vuelva contra ti porque se vuelven en contra de los que amamos a Israel, pero un día Dios te va a dar tu recompensa. Lo único, no te encuentres, no seas hallado al lado equivocado de Dios. Israel sigue siendo la niña de los ojos de Dios y Él va a tratar con ellos. Sí, van a sufrir mucho, pero seamos nosotros los que nos encontramos en esa promesa en Génesis 12:3, donde dice, ¿por qué no vamos allí? Génesis 12:3. Cuando Dios llamó a Abraham, comenzando el verso 2, y le dice, y yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué más bendición, hermanos, que haya venido nuestro Salvador Yeshua, que a quien amamos y adoramos ahora? Verso 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, esta promesa sigue en vigencia. Los que amamos y bendecimos a Israel somos bendecidos, pero si estás en el campamento de los que maldicen y odian a los judíos, cuidado. Dice, maldeciré a los que te maldigan. No seamos hallados. Yo me recuerdo el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, no sé si se acuerdan ustedes. Este hombre odiador de Israel, antisemita, una vez proclamó y dijo, maldigo a Israel desde lo más profundo de mis entrañas. Eso dijo, es público, lo pueden buscar. ¿Y saben qué pasó? Le pegó una enfermedad en sus entrañas y murió. La palabra de Dios es real. Esto no lo digo para asustar a nadie, lo digo para que tengamos cautela, hermanos. Tomemos en serio la palabra de Dios. Es más, no debemos odiar a nadie para empezar. Y mucho menos a Israel, mucho menos a la herencia del Señor. Porque está esta declaración. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Mucho cuidado, hermanos. Oremos por la paz de Jerusalén. Pidámosle a Dios que los judíos vengan a su camino. Seamos hallados en los que bendicen a la herencia del Señor, a los que amamos a lo que Dios ama. Sí lo han rechazado, sí han sufrido, sí van a sufrir, pero un día, dice la palabra de Dios, todo Israel será salvo. Padre, te damos gracias esta mañana, te alabamos y te bendecimos. Te damos honra y gloria a ti, Señor, te damos gracias por tus bendiciones y te damos gracias que tú eres el Dios que guardas tus promesas. Señor, oramos por la paz de Jerusalén y pedimos que todos los judíos, árabes y extranjeros en la Tierra Santa, que ellos conozcan a Jesús, a Yeshua como su Salvador. Te pido que quites la venda de los ojos de los israelíes y hagas brillar la luz del Evangelio de Jesús de Yeshua, para que ellos, Señor, te reciban como su Salvador, como su Mesías. Protege al primer ministro Netanyahu y dale la victoria, Señor, en contra de todos sus enemigos. Te lo pedimos todo en el nombre del Santo Israel.
Yeshua HaMashiach. Que es un mensaje corto esta mañana, hermanos, pero sentí en mi corazón que debía de predicarlo. Si les gustan estos mensajes, por favor hagan el like y compártalos con otros. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Amemos a Israel y oremos por la paz de Jerusalén. Shabbat shalom.